Ya estamos con el intendente Eduardo Tassano, estamos respetando la distancia. Nosotros también acá en el canal hemos implementado protocolos en el caso de entrevistas presenciales, como lo que vamos a hacer ahora, y por eso lo saludamos al intendente. Gracias, Eduardo Tassano, por estar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Saludos a toda la audiencia. Bueno, queríamos arrancar primero por lo más importante y la novedad, fase 3 a partir de esta semana. Medidas que implementa el municipio, las principales, ¿cuáles son? Mira, básicamente dos conceptos. Una es que este trabajo de la pandemia que viene desde el 20 de marzo aproximadamente, tenemos, y sobre todo en la capital, un trabajo de coordinación con el gobierno provincial, con el gabinete de crisis, con las sugerencias y órdenes que de ahí emanan, y obviamente que tenemos nuestra opinión y muchas veces coincidimos o no, pero una vez que está tomada la decisión, eso es lo que hacemos. En segundo lugar, antes de ir a los detalles, el contexto general en que se toma tiene que ver con un salto de 100 a 200, más de 200 casos por día, lo cual en la proyección esto podía afectar lo que está dispuesto del sistema sanitario, también obviamente en las consecuencias y en los costos en salud y en vidas que esto tiene, y que es algo que siempre está desde el principio, pero que también, y el gobierno de Corrientes me parece que fue uno de los primeros en el país, contempló la situación económica de muchos sectores, tal es así que a la semana, al mes y una semana, se empezaron a abrir actividades como no se hacía en ningún lugar del país. Entonces, eso permitió que mucha gente pudiera ir manteniéndose y ir sobreviviendo en esta situación de pandemia, pero también no es menor la crisis económica nacional del país, en la cual todos estamos expectantes y esperando medidas de reactivación o lo que sea, pero siempre acompañando, digamos, esta situación tan difícil. Entonces, en ese contexto va primando una u otra cosa, hay que ir gestionando eso, y en este momento los números estaban muy complicados, quizás la gente no valora esto o no sabe tanto, pero hay una Corrientes se está manteniendo a la cabeza en el nivel de testeos. Eso hace de que se pudieran aislar preventivamente muchas personas. El nivel de testeo se mide por el porcentaje de positivo y negativo. Cuando la Argentina estaba en un 60-70%, Corrientes está en 3 o 4. ¿Qué significa eso? Si vos tenés 70% de positivo, quiere decir que estás testeando a los que están febriles o están enfermos. Si vos tenés pocos positivos y muchos negativos, quiere decir que estás testeando en la población y estás investigando, estás buscando para aislar al que está asintomático. Entonces, todo eso tiene un costo humano y económico y un esfuerzo tremendo del equipo sanitario en toda la provincia, con muchos municipios que tienen afectados sus equipos de salud a esto. Entonces, eso hace de que también tengamos alarmas en eso. Testeos, hay provisiones de test que cuesta conseguir, o sea, toda una serie de cosas, y los números. Claro. Los números creciente del número de casos, los números de casos graves en el hospital, los números de porcentaje de pacientes internados, que no lo sé en detalle, pero sé que globalmente se está poniendo al límite. Entonces, todo esto configuró una decisión, que es disminuir la movilidad. Disminuir la movilidad. Entonces, en esa disminución de la movilidad se valoraron muchas cosas y hubo otras, como por ejemplo, hace poco se habilitaron el tema Fútbol 5, por ejemplo, que era después de 7 meses de castigo o de no permitir actuar a ese sector, era un poco incongruente, y ahí es donde tenemos que ser solidarios y pensar en los sectores que han estado afectados los 7 meses y en sectores que ya desde el primer mes o del segundo o del tercero hemos ido habilitando. Ese fino juego, claro, es lo que nos llevó a tomar estas decisiones. Eso responde un poco las críticas, porque mucha gente dice cierran algunos rubros y otros abren. Sí, yo por eso te conté todo esto, porque cuando uno se sienta con el gobernador, se sienta con los médicos del gabinete de crisis, todas son críticas y cada uno los ve desde su óptica y desde su sector. Nosotros tenemos que velar por la salud de todos, la salud física de todos y anímica obviamente, pero también por la economía, y esas son las dos cosas. Y en ese sentido, Corrientes ha tomado
decisiones que han sido pioneras en el país en cuanto, fíjense, y esto ya excede lo de la capital, en la provincia de Corrientes los sectores productivos, forestal, frutihortícola, todo ese tipo de producción, ganadero ni hablar, se han mantenido y los dueños, los empresarios han podido mantener el nivel de actividades, porque nosotros sabíamos, y esto comparto plenamente la decisión del gobernador, que nosotros tenemos que tener preparada todo el sistema productivo de Corrientes en funcionamiento, sobreviviendo, para cuando se pudiera salir de esta pandemia y pensar en el gran despegue. Claro. Usted recién hablaba de los testeos masivos, de esto que es importante de testear gente que tampoco tiene síntomas, digamos, que incluir a todos. La municipalidad ha participado, formado parte durante este tiempo del trabajo del Comité de Crisis, y si lo va a hacer en esta nueva metodología donde participan los hospitales también. Sí, hay una idea que surgió del equipo provincial de reforzar estos testeos y hacer un testeo masivo. Entonces, en este momento la provincia está contando con 20 centros de testeo, pero en la capital se van a agregar centros de testeo que van a estar en los CAPS, o sea, en los centros de atención primaria, y nosotros vamos a sumar 10 SAPs en los lugares donde están lejos de los SAPs, en los lugares donde geográficamente, vamos a decir, los más alejados. Ahí vamos a tener nuestro centro de testeo, y en este momento, desde ayer, se están entrenando. Nuestro personal sanitario se está entrenando para el hisopado. O sea que nosotros y es más, vamos a dedicar toda esta semana, estos 10 días, para hacer el shock de testeos, que esa es la intención del equipo sanitario, del equipo de salud de la provincia, para tener una radiografía total de la situación, claro, y ver, digamos, entre nosotros por dónde viene la bala, digamos. Totalmente. Sí, es importante este dato porque a partir de ahora va a haber una participación mayor del municipio, personal municipal va a realizar testeos. Sí, nosotros en todo momento tuvimos una participación importante. Nosotros, obviamente que mantuvimos nuestro sistema sanitario como se llama servicio esencial, lo hemos mantenido abierto, tratando de cubrir todo lo que por ahí podía faltar. O sea, nosotros no dejamos de atender las embarazadas, no dejamos de estar en los barrios, no dejamos de atender el niño sano, no dejamos de proveer de los medicamentos que necesitaban, antihipertensivos, antidiabéticos. Continuamos el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, pulmonares crónicas, cáncer. O sea, seguimos trabajando en eso. Y en cuanto a la pandemia, nosotros armamos equipos especiales del municipio y nos dedicamos mucho a nuestro personal, al personal municipal. Donde había un caso, lo aislábamos, teníamos un sistema de testeo rápido, estábamos rápidamente con el personal afectado y su familia aislando a los que había que aislar, y le damos una mano, entre comillas, al equipo provincial, que obviamente está con muchísimo trabajo y podemos decir que por momentos desbordado. Pero, y esto es admirable y quiero destacar esto porque yo los veo trabajar desde el doctor Cardoso para abajo, el nivel encomiable de esfuerzo, de hacerse cargo, de solucionar. Están en los testeos, están en el call center contestando a todo el mundo las diferentes requisitorias. Están en el hospital, están en el resto de los hospitales atendiendo el resto de las patologías que hay en la ciudad y en la provincia. Y bueno, me parece que es un poco mucho esa sobrecarga. Entonces nosotros en el municipio pusimos nuestro personal técnico a disposición de esto y trabajamos mucho en la pandemia. Entonces esto nos permitió ir cerrando focalmente diferentes lugares de trabajo del municipio, diferentes oficinas, y eso ni se notó, claro, y no hemos discontinuado ninguno de los servicios esenciales. Claro, le hago una pregunta más antes de pasarlo con Laura Trivia, que está del otro lado del estudio. ¿Cómo van a ser estos días de control del municipio después de las 5? Porque hay una intervención ahí con los comercios, en donde se habrá que controlar de que cierren, ¿no? Sí, estamos... Nosotros no nos gusta un poco esa palabra así de control, pero bueno, realmente... desde, como te decía, este mes y semana nosotros tratamos de abrir los comercios con controles. Hemos tenido momentos de horario corrido, momentos de horario diferenciado, y siempre hemos puesto lo principal del interés del comercio. Nosotros obviamente que queremos que se realicen las actividades,
Y dentro del sector de los que opinamos, yo soy muy aperturista en ese sentido, porque también el tema económico termina dañando la salud, aunque no sea en el coronavirus, en otras enfermedades. Claro. Pero básicamente este esfuerzo que empezó el jueves y que es por 10 días, es un esfuerzo de 10 días y queremos que, si todo va bien, podamos terminar y cortar ahí. Claro. Con la aclaración que nunca mentimos, porque desde el primer momento nosotros hablamos de que estas eran decisiones flexibles y que las íbamos a ir acomodando de acuerdo al número de casos, al número de duplicación, al número de fallecidos, al número. Entonces, no hemos sido incoherentes nunca con este tema, con un aditamento que en esta provincia también gestionamos la pandemia económica. También nos preocupó eso. No es que se cerró todo y a cuidarse, porque también sabíamos que la cuarentena era una herramienta para achatar la curva, para tomar control de la situación, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero imagínese usted, si vemos el mapa de casos de la ciudad, tenemos en todos los barrios. Eso significa que tenemos en nuestros hogares. Yo pregunto, a pesar de todas las campañas de prevención que hicimos, si en los hogares realmente tomamos todos los recaudos, aunque sea para cuidar a nuestros abuelos o las personas de la tercera edad. Y ahí es donde se ha perdido la trazabilidad, como dijo el gobernador, y tenemos circulación viral. Laura Trivia, te escucha el intendente. Sí, doctor, usted decía recién que es bastante aperturista y que se priorizó también la economía de la provincia, y eso es de la ciudad sobre todo, y eso es así porque hace más de 6 meses que Corrientes tiene una vida normal. Hay sectores que fueron los últimos en abrir, como los bares, por ejemplo, los restaurantes. Siente que, le digo la impresión que uno tiene por ahí, ¿no? Siente que la ciudadanía no supo cuidar esa apertura, porque abrieron los bares y de pronto teníamos que la municipalidad tenía que ir a controlar y a clausurar porque tenían más gente de la que debían, porque habían fiestas donde no tenían que haber fiestas. ¿Siente que la ciudadanía no cuidó la apertura y no se cuidó epidemiológicamente? Mirá, Laura, hay un poco de todo. Realmente creo que los empresarios del sector han trabajado y trabajan con mucha responsabilidad, han puesto todo, pero también hay situaciones nuevas que se viven en las cuales hay desbordes, pasan ese tipo de cosas y han habido situaciones que ha habido que cerrar, que suspender, que multar, pero bueno, de todas formas nosotros vamos a seguir acompañando esto, vamos a seguir promoviendo que se siga trabajando. Yo sé que esta reducción en el horario, primero era hasta las 3 de la mañana, después hasta las 2, ahora hasta las 12, pero por lo menos creo que mantenemos la intención de que puedan seguir trabajando. Nos preocupa mucho, hay otro agregado que tiene todo esto, que es el IFE, se va a dejar de pagar. Entonces había muchas empresas que estaban abiertas y cubrían parte de su salario con el IFE, que es un plus nacional, digamos, del gobierno nacional, y eso también es como que le deja a los empresarios a todos solos. Entonces también tenemos que gestionar esa situación, porque una vez que pase la pandemia vamos a tener el análisis obviamente de enfermos, de casos de fallecidos, pero también vamos a ver lo que nos deja la parte económica de esta pandemia, la cantidad de gente sin trabajo, la cantidad de gente sin posibilidades, y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos y ir tratando de prevenir esa situación. Sí. Encontrar un equilibrio. Encontrar un equilibrio, y en ese equilibrio obviamente yo entiendo, ahora hay sectores que están enojados, yo entiendo eso, pero a mí me gustaría que también esos sectores nos sentemos en la mesa que nos sentamos nosotros con todos los números y con los enfermos. Doctor, sí. Hoy el gobernador decía también que si los correntinos no respetamos estos 10 días, si no logramos bajar, y digo, hablo en plural porque somos todos responsables, el gobierno ya tomó las medidas, ahora los correntinos ahí tenemos que acatar estas medidas. Si no logran bajar los números dentro de los 10 días, va a tomar medidas más restrictivas, y coincidió con la frase que usaba Alberto Fernández en el primer periodo de la pandemia, que es prioridad la vida antes de que la economía. Ustedes están evaluando esta situación, ¿verdad? Por supuesto, sí, como decía hoy, dije Laura, esta es una situación flexible
y tenemos que seguir analizando. Yo lo que le pido a los vecinos, a la ciudadanía, que no hagamos una cosa de unos contra otros. Acá todos juntos tenemos que salir de esto, todos juntos tenemos que cuidarnos. Como decimos siempre, no se puede poner un policía al lado de cada ciudadano. Ya cada uno, yo veo ciudadanos que se cuidan mucho y otros que no tanto. Entonces, poner todo esto sobre la mesa es una situación delicada, inédita en el mundo. Encima hay un rebrote importantísimo en los principales países europeos como Francia, Alemania, la misma España, que han vuelto a confinamientos. O sea, no es que bajaron de fase. Confinamiento, en algunos casos con toques de queda. O sea, está costando mucho controlar esta pandemia y a mí me parece que si nosotros acá tenemos la oportunidad de hacer aperturas y pedimos que nos cuidemos, insistir sobre eso, porque eso también nos va a dar mucha posibilidad de recuperación, sobre todo económica, en el futuro cercano y lejano. Claro, quiero consultarle de algunos puntos políticos antes de cerrar la entrevista, pero antes preguntarles por tema obras, porque fueron varios meses de pandemia, pero el municipio continuó con obras, lo vimos en el microcentro y en barrios también. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, nosotros tenemos 3 ejes en los cuales no abandonamos con la pandemia. Uno era el tema calles, o sea, la parte vial. El otro era la parte hídrica, porque siempre estamos con el tema de prevención de inundaciones en la cabeza. Y el tema de iluminación, que son 3 cosas básicas que nos piden los vecinos. Entonces desplegamos, y en esto coordinamos mucho con el gobierno provincial. Hay una decisión del gobernador de invertir en la capital y eso se ve en un montón de frentes de obras que tienen que ver con pavimentación, con asfaltado, con cordón, cuneta y ripio. En fin, son reuniones muy buenas donde está el equipo de la provincia, el ministro Polich, con Vialidad Urbana, la Dirección de Energía, el INVICO, todos sentados ahí con los planos y el equipo municipal diseñando en este caso las calles más necesarias por la transitabilidad, por la antigüedad o por la falta o el estado de las calles. Se va definiendo eso y nosotros acompañando con eso, con equipos de obras y sobre todo algo muy importante, ponemos toda la información, la parte hídrica, qué se inunda, dónde no se inunda, cómo están los desagües, limpieza de desagües, desobstrucción de desagües, que esa es una tarea que la iniciamos desde el primer día. Se han hecho un montón de obras en ese sentido, muchos cruces, como llaman los técnicos, entre calles que venía el desagüe y entre calle y calle no había. Muchos cruces, se han hecho más de 300 cruces, una tarea totalmente silenciosa. Y después el tema lumínico, que eso se nota, hay sectores de la ciudad que estamos cambiando por luminaria LED, esa es una luminaria mucho más potente y encima mucho más ecológica, consume menos energía. Por Chacabuco, ¿sabía lo que está terminado? Chacabuco completo, sí. Acá la Plaza España y las plazas que están alrededor en el Poncho Verde, sectores de Cazadores Correntinos, sectores de la Avenida Centenario, sectores de Armenia y muchas plazas. También hay un trabajo en muchos parques, paseos, donde se ha ido con la iluminación LED, porque vienen los vecinos y nos piden más iluminación para tener más seguridad. ¿Y qué hemos logrado? Encima en esto la pandemia contribuyó, que se han ocupado por vecinos y sobre todo por niños, las plazas y los parques y paseos de la ciudad. Hay una explosión de vecinos en la mayoría de las plazas y eso tiene que ver, y esta otra cosa importante, nos hemos concentrado en los barrios, o sea, en la mejora de las calles de los barrios, de los desagües de los barrios y de la iluminación de los barrios. Entonces, eso ha permitido que estemos en muchos frentes en todo este tiempo. Y fue fundamental no retroceder en eso, o sea, tratar de mantener nuestro esquema de trabajo. En meses difíciles se avanzó igual. Podemos decir que hay 2 o 3 obras económicamente muy caras, sí, sobre todo pluviales, que es así, hemos suspendido, después sí, había algunos créditos que dejaron de venir, que era para otras obras importantes. Pero todo este trabajo vial, hídrico y de iluminación, en eso seguimos y se notan los barrios. Hay un trabajo que lo noté particularmente en los barrios, en la zona de basurales históricos, en donde se iluminó, se hizo un trabajo como de jardinería, se colocaron santos y se logró un resultado impecable de años que nos había conseguido. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo vino y cómo se logró eso? Sí, se escucha. Con nuestro equipo de ambiente, había esquinas de basurales crónicos. Sí. Esquinas de
de años, de muchos años. Nosotros vamos con nuestro equipo de arbolado, de decoración, no sé cómo se llama. Van a la esquina, plantan plantitas, árboles, hacen toda una decoración y ¿sabes? Hacen una decoración que en algunos lugares hay una iglesia cerca, entonces los vecinos plantean. Me parece que está apagado su micrófono, a ver. Para arriba. Ahí está. Ahí está perfecto. Vienen los vecinos y hacen un planteo, alguno dona un santo y ahí ya queda un santuario. De eso hicimos 15 y de las otras arreglos, espacios reservados con arreglo botánico, plantas, etcétera, hicimos 50. Tiene un efecto en la esquina, pero también tiene un efecto en las esquinas cercanas. Y la verdad que realmente no es que nosotros sabíamos y queríamos hacer esto porque era un plan, fue una cosa que se fue dando y que tuvo muy buenos resultados.